Bien, amada iglesia, vamos a seguir adelante con nuestra serie de Génesis. Génesis en el principio es el título de esta serie y hace 8 días concluimos el capítulo 12. Tuvimos 12 enseñanzas en ese capítulo y bueno, en esta segunda sección del libro ya no nos vamos a detener tanto en los detalles porque básicamente son historias, es más narrativa, como lo hemos venido diciendo, sobre una familia muy particular, sobre Abraham y su futura familia. Así que digamos que van a ser enseñanzas que van a tomar una mayor cantidad de texto, tanto que hoy literalmente vamos a ver el capítulo 13 completo, son 18 versículos, es una historia, leámosla y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y obviamente, como lo acabamos de leer, es la continuación del capítulo anterior. Recuerdan que hace 8 días vimos que Abraham, aunque es un hombre considerado o llamado por algunos el padre de la fe, aunque la mejor manera sería el padre de los que tienen fe, y ciertamente es un gran ejemplo de fe. Lo que hemos venido viendo es que este hombre no era perfecto y hace 8 días veíamos como una de las cosas que Dios le había pedido explícitamente a Abraham era que se separara de toda su parentela, es decir, que no tuviera ningún vínculo con ningún pariente. Una petición algo extraña podría pensar uno, pero una petición que hasta este momento Abraham no había obedecido. Pero en el capítulo 13 vemos, es una de las verdades que a mí más me encanta de la Biblia, que nos muestra un Dios soberano. Cuando Dios dice algo, Él sabe por qué lo dice. Así a veces nosotros no lo comprendamos o así a veces nosotros seamos tercos y necios y le llevemos la contraria, que obviamente es una gran necedad. Dios es Dios, nosotros solo unos seres humanos, pero tantas veces nosotros le llevamos la contraria a Dios.
Así que, como vemos aquí en esta historia que acabamos de leer y como lo vamos a ver detalladamente en esta enseñanza, pero es que cuando Dios se propone algo, a Dios no le queda grande nada. Y Dios tiene cómo arreglar las cosas. Dios tiene cómo llevar a cabo sus propios planes y propósitos. Y en este capítulo particularmente entonces vemos cómo finalmente a Abraham y a Lot les toca separarse. Porque es que las cosas con Dios son así. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza separación en el principio. De hecho, lo que nos ha venido enseñando la palabra de Dios desde el capítulo 3 de este libro es que esto es lo que ha hecho el hombre desde el principio, después de que Adán y Eva fueron puestos en el Edén y Dios les dio una orden. Lo único que ha hecho el ser humano es alejarse, separarse de Dios. Y la más grande separación entre el hombre y Dios es precisamente cuando Dios pide que el hombre lo obedezca y el hombre dice, no quiero. Lo he dicho en tantas ocasiones, muchas personas, diría la mayoría, no todas, pero al menos la gran mayoría de personas buscan a Dios. ¿Pero para qué lo buscan? No para decirle, sé mi Dios y dime lo que tengo que hacer. Muchas personas buscan a Dios porque tienen necesidades, porque tienen problemas, tienen dificultades. Muchos creen que hay un Dios, pero ¿para qué buscan a Dios? Pues como dijo alguien, y creo que es correcto, pues solamente para que como un médico, para que me sane toda enfermedad o me solucione todo problema. Pero la verdadera separación entre el hombre y Dios es que nosotros somos las criaturas, Él el creador, digámoslo así, Él es el que creó el manual de cómo nosotros deberíamos vivir y muchas veces el hombre quiere el favor de Dios, pero no quiere obedecer a Dios, no quiere reconocer que el Creador sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Y en esencia podríamos casi que decir que ese es el pecado. El pecado es decir, sabes, no me digas lo que yo debo hacer, no me digas lo que es mejor para mi vida, yo escojo mi camino. Claro, cuando uno escoge su propio camino, ¿en qué termina? Y ahí es donde muchas veces uno tiene que volver a Dios, pero ¿para qué? No para decirle, reconozco que soy un necio, que me desvié y que solo tú eres el único que tienes la sabiduría y el poder para guiarme por el camino correcto. Eso normalmente no pasa. Cuando eso pasa, es solamente porque Dios ha hecho una obra en el corazón y es solamente porque Él ha decidido devolvernos de vuelta a sí mismo. Así que lo que quiero decir para cerrar esta introducción e ir a un versículo y luego estudiar el pasaje es que la tendencia natural de los seres humanos es separarnos de Dios, no confiar en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Ese es el pecado. Cuando Dios nos dice no hagas esto, no es porque Dios sea caprichoso, no es porque Dios sea aguafiestas. Cuando Dios nos dice que algo es malo, es porque es malo. Cuando Dios nos dice que no hagamos algo es porque no deberíamos hacerlo. Él sabe por qué. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham, no sé, pero parece ser que por la narrativa tiene un apego tan grande a su sobrino. Parece ser, y los estudiosos han hablado de esto y yo en ocasiones lo he dicho, parece ser que él estaba pensando que como no podía tener hijos con su esposa Sarai, pues de pronto mi sobrino va a ser el heredero. Recordemos que el papá de Lot se había muerto y parece ser como que Abraham se apegó tanto a este muchacho, pero Dios le había dicho, no, es que quiero que estés solo, yo sé lo que estoy haciendo. Así que, ¿qué hace Dios? Finalmente provoca que Abraham y Lot se separen para que ahora Abraham y Dios estén más cerca que nunca. Les decía que iba a ir un versículo para cerrar esta introducción, Jeremías 2:13. Nos recuerda esta verdad de una manera muy interesante, pues mi pueblo ha cometido dos maldades o dos pecados. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Qué significa esto nuevamente? Esto significa que estas personas no le pedían a Dios que les ayudara en los problemas y las dificultades. De hecho, es curioso, esa es la historia básicamente del Antiguo Testamento y más particularmente del pueblo de Israel. Un Israel que cuando todo va bien se olvida de Dios. No, yo no quiero que Dios me diga cómo vivir, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces sí, ay Dios, tú eres nuestro Dios. Esto es lo que Dios está diciendo aquí por medio del profeta Jeremías, cuando dice mi pueblo ha cometido dos maldades. En otras palabras, lo que está diciendo es Dios mismo está diciendo, esta es la maldad más grande. La maldad más grande que puede cometer el ser humano es abandonar a Dios. ¿Y qué es abandonar a Dios nuevamente? Abandonar a Dios es creernos muy grandecitos, como cuando a veces los niños o jóvenes, adolescentes, creen que ya se las saben todas. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Uno cree que ya es muy grande, que ya es muy responsable, y uno dice, déjenme yo quiero vivir mi vida. ¿Y qué le pasa a uno? ¿Cómo se estrella, no? Y ese es el pecado más grande realmente.
abandonar a Dios, la fuente de agua viva, pero claro, el punto es que nosotros muchas veces no somos conscientes que si Dios no es el que guía nuestras vidas, que si no nos sometemos a la voluntad de Dios, al final la tendencia natural del ser humano es, digámoslo así, tomar un Dios falso, un ídolo, como dice aquí, y luego cavar una cisterna rota. Es una ilustración. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, o Dios dirige nuestras vidas, o ni siquiera somos nosotros. Algo o alguien más lo va a hacer y no nos va a llevar por el camino correcto. Pero aquí es donde viene el punto más importante y es donde quiero que vayamos a la palabra. No he dividido esta enseñanza en puntos, aunque la historia se podría dividir en 3 secciones, pero es una misma historia con un antes, durante y después. Quiero que la veamos de esa manera porque, mis hermanos, esta es la gran realidad. Y con esto, mis hermanos, espero que quede clara esta introducción y nos lleve directamente a la verdad que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Cuando Dios escoge a una persona y cuando la escoge para llevarla a su propia presencia, cuando Dios escoge a alguien para que esa persona lo conozca de verdad, no solamente para recibir las bondades, los beneficios de Dios en esta tierra, sino para tener una relación con Dios, lo cierto es esto: solo cuando Él es el que nos escoge a nosotros, Él es el que no nos abandona y es cuando nunca nos vamos a separar de Él. Pero si Dios nos dejara a nosotros, lo abandonaríamos todos los días, a cada momento de nuestra vida. Así que Dios escogió a un hombre, a Abraham, y no lo va a abandonar, aunque parece que este ser humano es tan rebelde en ocasiones. Esa es la realidad, pero fue Dios quien lo escogió. Veamos lo que dice la palabra de Dios entonces. Génesis 13:1. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte al Negev. ¿Por qué dice entonces? ¿Recuerdan la historia que vimos hace 8 días? ¿Recuerdan que Dios permitió que viniera un hombre para probar a Abraham? Y Abraham se vio obligado a ir a Egipto y por allá empezó a mentir. Mi amor, le dijo a Sara, diga que usted es mi hermana. ¿Recuerdan que esa fue la historia que vimos? ¿Pero qué hizo Dios? Le demostró a Abraham que en Dios se puede confiar, que no es necesario mentir, que no es necesario enredar las cosas o tratar de cuidarme. Mis hermanos, no nos cuidemos a nosotros mismos. Dejemos que el que tiene todo el poder nos cuide, nos guarde, nos proteja. Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Así que ahora a Abraham le toca salir de Egipto junto con su esposa, pero vuelve y repite, con Lot. No se desapega de Lot. Y si vemos, voy a decirlo de esta manera. ¿Qué nos han mostrado los capítulos anteriores de Génesis, hablando de los primeros capítulos? Básicamente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Dios diciéndole al hombre, haz esto, haz lo uno y haz lo otro. Y el hombre queda diciendo, no, gracias. ¿Y qué hacía Dios? Los dejaba, los abandonaba. Hasta este momento, ¿cuántas veces ha fallado Abraham? ¿Cuántas veces nos sigue repitiendo la palabra de Dios que está haciendo las cosas a medias? Listo, ok. ¿Por qué le tocó salir de Egipto? Porque ya Dios le demostró que las cosas, o sea, que en Dios se puede confiar. Pero ¿por qué no se separa de su sobrino? ¿Por qué sigue él allí? Y con todo lo que poseían. ¿Y por qué dice poseían? Porque es que aparte de eso, este sobrino, como lo va a decir en un instante la palabra, ya se ha enriquecido, mejor dicho, es que, pero siguen ahí apegados el uno al otro. Y viajó hacia el norte al Negev. Bueno, nuevamente, está obedeciendo a medias. Listo. Dios, confío en ti, voy a seguir viajando, pero mi sobrino no. Mi sobrino no. Y repite perdón, y enfatiza el versículo 2, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. ¿Recuerdan que esta también fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? Dios le está diciendo, mira lo que hago contigo. Mira que si crees en mí, si confías en mí, yo soy capaz de cumplir lo que te prometo. Quizá tú no lo entiendes, Abraham, pero yo te pedí, deja tu tierra y tu parentela. Abraham, ¿por qué no me haces caso? Mira que ya eres súper rico, tanto que estas expresiones, plata, oro, ganado, es lo que en la antigüedad se entendía que eran lo que poseían las personas más ricas que pudieran existir. Nos está diciendo que este hombre se está convirtiendo en un hombre muy rico. Versículo 3. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Gai, donde habían acampado antes. Entonces, recordemos, esto sí es parte de lo que Dios le había pedido. Recuerdan que Dios le había dicho que viviera como peregrino, como extranjero, que viajara por esta tierra. Bueno, lo está haciendo, pero allí sigue su sobrino, porque notemos que el texto nos lo está hablando en plural. Eso es muy importante. Nos está diciendo, Abraham no va solo. Claro, obviamente lleva sus posesiones, sus sirvientes y todo esto, pero eso no es parte de lo que Dios le había dicho. A lo que me refiero es que lo que Dios le había pedido era tú, claro, con tus posesiones, pero tú con tu esposa.
los dos solitos. ¿Y qué dice el versículo 4? Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Es en cierta medida, yo quiero aclarar esto, es muy importante, es en cierta medida como un reinicio, como un nuevo comienzo. Vamos a decirlo en este sentido como una nueva oportunidad, pero lo quiero aclarar. Hay que tener mucho cuidado, muchas veces se enseña que Dios es un Dios de oportunidades. Hay un sentido en el que eso es verdad, pero otro en el que no. ¿Por qué lo aclaro? Porque es que muchas veces se enseña que Dios es un Dios de oportunidades, pero hablan esto desde el término o desde la perspectiva de la salvación. Desde la perspectiva de la salvación, Dios no es un Dios de oportunidades. ¿A qué me refiero? Hay que tener claro que cuando Dios salva a una persona, Dios la salva. Dios no le está dando oportunidades de salvación. Y de hecho lo que las personas necesitan no son oportunidades. La Biblia enseña que para que una persona sea salva necesita que Dios haga un milagro, el milagro más grande, el nuevo nacimiento. Entonces hay mucha gente que a veces o muchas personas hasta predican a las personas que no tienen a Dios, Dios te está dando una oportunidad. Miren, mis hermanos, si esto fuera por oportunidades, creo que Génesis hasta el capítulo 11 nos ha demostrado que cuantas veces Dios le dijo al hombre, haz esto, lo que ha hecho el hombre es todo lo contrario. La Biblia lo que enseña es que cuando una persona cree en Cristo para salvación es porque Dios ha hecho el milagro más grande. Entonces, en ese sentido, lo que las personas necesitan no son oportunidades. Lo que las personas necesitan, y si tú y yo hemos creído en Cristo, fue lo que Dios hizo, es ser resucitados de entre los muertos. Es el milagro más grande, salvación. Y cuando Dios nos salva, Él no nos entrega la salvación y ahí te doy la salvación para ver si tú la cuidas o no y que de pronto alguien que la perdió y que te doy otra oportunidad. No, eso es mentira, eso no está enseñado en la Biblia. Pero lo que sí es claro es que cuando Dios toma a alguien por hijo y lo hace su hijo, lo salva, lo hace de nuevo, Él, como lo hemos venido viendo de tantas maneras en la Biblia, Él nos llama a la obediencia. Y Él también nos delega responsabilidad. Y ahí es donde Dios muchas veces nos da oportunidades, no de salvación, sino de vivir para Él. Es lo que está pasando con Abraham. ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios a Abraham para que Abraham pueda confiar en que lo que Dios dice es verdad y lo va a cumplir? Aquí podemos decir, otra vez van a empezar, porque volvió al lugar donde había construido un altar, allí volvió a adorar. Es como nuevamente, vamos a volver a recorrer el camino, vamos a empezar de cero. Pero, ¿qué dice el versículo 5? Lot, quien viajaba con Abraham, se repite. Espera, vas a volver a empezar, pero vienes a adorar, listo, eso está bien. Pero, ¿y qué pasa con Lot? Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. ¿Por qué nos está mencionando a Lot? Miren, mis hermanos, si esto fuera la salvación, aquí Abraham ya perdió su salvación. No, esto es una oportunidad para que Abraham por fin confíe plenamente en Dios. No sé si se puede utilizar ciegamente. Y aparte de eso, ahora su sobrino se ha enriquecido de tal manera. ¿Por qué no entonces se separa de su sobrino? ¿Saben qué tiene que hacer Dios? Es que mis hermanos, esto es glorioso. Dios no se vara. Dios sabe cómo hace las cosas. Versículo 6. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Ay, este Abraham no quiere. ¿Qué hace Dios? ¿Lo abandona? ¿Lo deja? Dice, me voy a conseguir a otro que sí me obedezca. Y para mí aquí es donde está lo más maravilloso. Mis hermanos, espero que esta enseñanza se pueda entender correctamente y es ese tipo de enseñanzas donde siempre aclaro, yo no estoy justificando ninguna mala acción de nadie, mucho menos de los hijos de Dios. Pero a veces somos tan necios, tan tercos. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios, cuando toma a alguien, no lo abandona. Cuando Dios toma a alguien en sus manos, no lo deja, aun como dice la palabra de Dios, aun cuando nosotros a veces somos tan infieles, Él permanece fiel y aquí es donde empezamos a ver la maravilla del Evangelio. Recordemos que esa promesa de que Abraham iba a ser bendecido por Dios y sería bendición para todas las familias de la tierra y nos cobija también a nosotros. Y hay que aclarar, obviamente nosotros hoy no tenemos que esperar a enriquecernos y llenarnos de dinero y de plata, no, pero hoy sí podemos entender que esta promesa que Dios le dio a Abraham, que hasta este momento básicamente podemos decir que esa es la única persona a quien se le ha dado esta promesa, mis hermanos, es la misma promesa que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces pudo haber abandonado ya Dios a Abraham? ¿Cuántas veces pudo haber dicho, no, este no me quiere entender, saben que lo dejo? Pero como Dios escogió a este hombre con un propósito y lo tomó en sus manos a pesar de Abraham, Dios no lo abandona. Y eso es lo que nos va a seguir enseñando la palabra de Dios. De hecho, nos va a seguir enseñando esto hasta el último capítulo, último versículo de este libro. Es más, lo diría, y es lo que nos va a enseñar toda la Biblia hasta el último capítulo
Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, que cuando Dios toma a alguien en sus manos y tiene un plan con esa persona, Él no nos abandona a pesar de lo que nosotros somos. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. ¿Saben lo que está diciendo, mis hermanos? ¿Por qué está esa nota aclaratoria? Lo que está diciendo es, sí notamos, yo sabía lo que iba a pasar. Ahora resulta que entre Abraham y Lot, a causa de estas riquezas, ¿hay qué? Disputas, separación, división, hay conflicto. ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestras vidas? Ahí es donde vamos, miren, notemos. Cuando Dios toma a alguien en sus manos, no lo abandona. Nunca, nunca Él va a abandonar a un hijo suyo. Esta es una muestra de esto. Pero muchas veces Él dice, no me quieres entender por las buenas. No quieres entender que yo sé qué es mejor para tu vida. Abraham, si yo te dije esto es por algo. Y ahora llegan los problemas, ahora llegan las dificultades. ¿Está abandonando Dios a Abraham? ¿Está permitiendo que vengan circunstancias difíciles para que Abraham entienda que el plan de Dios es mejor que el de él? ¿Qué dice el versículo 8? Finalmente Abraham le dijo a Lot, finalmente, pues tocó por las manos. Dado que Abraham no quiso obedecer a Dios en este aspecto, como lo hemos venido viendo, es un hombre que sí cree en Dios, obedece, pero hay cosas que le cuestan. No sé si tú te identificas. Parece que hay ciertas cosas que para Abraham son tan naturales. Abraham, recordemos que venía de un contexto idólatra, pero ahora él solo adora a Dios. Y donde quiera que llega construye un altar y Dios, Él es mi único Dios. Parece que es esto de los ídolos, a él le quedó clarísimo. Pero esto de obedecer a Dios en ciertas áreas, como cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela, bueno, dejó su tierra, wow, qué impresionante, pero ¿y su parentela? Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Es más, si lo lees, por ejemplo, en Reina Valera dice somos hermanos. Obviamente no eran hermanos, pero es una expresión de decir si somos familia. Si somos tan cercanos, pero a la vez, como dice por ahí una canción, tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Y qué los separó? ¿Qué los dividió? Lo que a veces llamamos bendición, pero bendición cuando Dios nos lo da. Bendición cuando viene de parte de Dios, pero mis hermanos, aquí lo material creó el conflicto. Así que, ¿qué tiene que suceder para que nosotros entendamos que es mejor obedecer a Dios? Mis hermanos, esta es la seguridad del cristiano. Dios nunca nos va a abandonar si estamos en Cristo, pero recordemos que Él, al igual que Abraham, nos llama a la obediencia. Él, al igual que Abraham, Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas y Él nos enseña lo que es mejor. Si Dios nos dice algo, y tú y yo lo tenemos claro en la palabra y en nuestros corazones a través del Espíritu, mis hermanos, no es mejor obedecer a Dios, pero yo no sé si a mí me ha pasado muchas veces. Uno sabe lo que Dios le ha dicho en su palabra. Uno sabe lo que es lo correcto. Uno sabe lo que es mejor según la perspectiva de Dios, pero no hace lo contrario. Y luego que viene a la vida de uno, problemas, dificultades, como lo que está pasando con Abraham. Qué maravilloso cuando uno entiende el evangelio correctamente. Abraham no vive lleno de miedo, de temor, porque es que de pronto Dios me va a abandonar. No, de hecho es curioso, como lo hemos venido viendo. Recuerdan que hasta a veces, como en la enseñanza pasada, Dios castigó más bien fue al faraón que a Abraham mismo. Dios a veces nos enseña de tantas maneras. Esto es lo que está haciendo con este hombre. Dios nunca lo va a abandonar. Dios ya nunca se va a separar de Abraham, aunque Abraham en cierto sentido no está obedeciendo plenamente a Dios, quien le dijo que se separara de su familia. Y ahí donde viene el título de la enseñanza. Entonces le está diciendo, sepárate de tu sobrino. Así que tuvo que ocurrir un problema para que este hombre entendiera. Y dice el versículo 9, toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Ahí está. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Qué impresionante. Este versículo es muy interesante. Detengámonos un instante allí. Abraham tiene las promesas de Dios y ahora parece que sí lo está entendiendo. Con los problemas y las dificultades, pero lo está entendiendo. Porque uno diría, bueno, pero es que realmente hasta la palabra de Dios aquí nos está diciendo que Abraham es demasiado rico. Y es más, lo que nos está dando a entender la palabra, y es más que obvio, es que la misma riqueza de Lot es a causa de estar con su tío, Abraham. Voy a decirlo de esta manera y de pronto alguien se sorprenda, pero si conoces el libro de Génesis, si alguna vez al menos lo has leído, si conoces la historia, sabrás que es la realidad. Me voy a adelantar muchísimo en la historia, pero llegará el momento en el que, como decimos nosotros vulgarmente, Lot
va a quedar con una mano adelante y con otra atrás, hasta sin esposa y en graves conflictos. Esta es la realidad, mis hermanos. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe todo lo que va a pasar, hasta en incesto. Una situación terrible. Y mis hermanos, pero aquí vemos a Abraham y ¿saben qué? Parece que ahora sí entendió. Yo descanso en Dios. Es más, yo no voy a escoger. Escoge tú, Lot. Y aquí viene algo muy interesante y yo quiero aclarar, porque la Biblia nos lo dice. El apóstol Pedro dice que Lot igual era un hombre justo. Tampoco podemos ir más allá de lo que el texto dice. Pero sí podemos decir y debemos decir lo que el texto dice. Porque ¿qué dice el versículo 10? Lot miró con detenimiento, que es una expresión en el idioma original que se le abrieron los ojos. ¿Sí? ¿Qué miró? Las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor. Se está hablando como si fuera el paraíso, el huerto de Edén, o la hermosa tierra de Egipto, de donde habían acabado de salir. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Parece ser que, aunque ciertamente, y de una vez más, la Biblia sí dice que Lot era un hombre justo, pero como pasa muchas veces con hombres buenos, con hombres justos, que no somos capaces o no sabemos manejar las cosas materiales. ¿Cuántas veces personas con buenas intenciones, pero les llega la riqueza, les llega la abundancia y parece ser que el dinero, las posesiones nos ciegan? Es lo que nos está diciendo de este hombre Lot. Lo que está diciendo es que parece ser que a este punto de su vida, lo único que le está importando es que lo material, las cosas de esta tierra. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor. Era un paraíso, literalmente. Claro, y hay una nota allí. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Obviamente esta historia es antes de ese evento trágico. Lo que les decía hace un instante. Va a llegar el momento en que Dios va a destruir esta tierra. ¿Y con qué va a quedar Lot? ¿Dónde quedó? Es que nuevamente, ¿dónde quedó su esposa? ¿Dónde quedó su riqueza? ¿Dónde quedaron sus rebaños? ¿Dónde quedó su ganado? ¿Dónde quedaron las aguas en abundancia? ¿Dónde quedó ese paraíso? Mis hermanos, igual que el primer paraíso, se perdió. Porque sin Dios en el corazón, claro, no estoy diciendo con esto que Lot no tenía a Dios en su corazón, pero para este momento, para Lot, las cosas materiales era lo más importante. Dios sabía. Por eso Dios no quería que Lot y Abraham fueran juntos. Porque una de las cosas que sí podemos entender es que, y ahí es donde vamos, a veces para unas personas es más difícil otras cosas que para otras. Dios sabe a quién le da a cada quien. Uno nota que a Abraham parece que no le importaba lo material, o al menos eso es lo que deja ver la Biblia. Lo que les decía, miren mis hermanos, y ahí es donde vamos, pero ¿por qué Dios a esta persona le da y a mí no? Dios sabe por qué. A lo mejor tú y yo creemos que somos muy buenos administradores. Falta ver si de pronto Dios empiece a traer abundancia y nos demos cuenta que mis hermanos, que nos pase lo de Lot. A veces es mejor tener, como dice la palabra de Dios, solo los justos. Dios conoce el corazón. Dios sabe cómo son las cosas. Versículo 11. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Es una expresión que da a entender egoísmo. Notemos, escogió para sí, yo quiero esto. Él miró y ¿qué escogió? Lo mejor. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. ¿Qué está diciendo este hombre en este momento en su corazón? Uy, me saqué la lotería, la mejor parte. Y aquí está, versículo 12. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Y aquí está el versículo 13. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. ¿Puede ser esto bendición? ¿Será bendición tener todas las cosas que uno anhela y desea en esta tierra, pero notemos aquí rodeado de personas malvadas y perversas? Y nuevamente, y Lot era justo, sí, pero mis hermanos, una vez más, la Biblia lo deja claro, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A Lot se le fueron también las luces. Aparte de eso, la promesa que Dios tenía no era con Lot, era con Abraham. Y aquí viene el versículo 14 muy interesante. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, ahora sí. Y notemos, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur y al oriente y al occidente. ¿Qué dice el versículo 15? Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Ahora Dios vuelve y habla con Abraham y le dice, ahora sí estás entendiendo cómo son las cosas. Ahora sí. Y saben, le da una promesa maravillosa, tanto que
¿Qué dice el versículo 16? Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Qué impresionante. Para mí este versículo es tan fundamental, tan importante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto era lo que estaba esperando Dios, pero si notamos, Dios pudo haber abandonado a a Abraham, porque Abraham no quería abandonar a Lot. Dios pudo haberse separado de Abraham y decir, este hombre está siendo muy necio, muy terco, pero entonces, si este hombre no me quiere hacer obedecer, me voy a conseguir uno que sí me obedezca. No, nuevamente Dios había tomado en sus manos a Abraham, pero ahora le está dando una de las promesas más grandes, y aquí es donde nuevamente esta promesa, como ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores y más adelante vamos a recalcar, esta promesa se cumple hoy en ti y en mí. Tú y yo hoy somos parte de los hijos de Abraham que se lo prometieron aquí. Pero cuánto, digámoslo en ese sentido, tuvo que esperar Dios, o qué cosas tuvo que traer Dios a la vida de Abraham para que Abraham empezara a obedecer de manera completa. Si notamos, mis hermanos, ahora Dios habla con él y le dice, mira, tu descendencia va a ser incontable. En otro lugar va a decir como las estrellas. Más adelante lo va a poner a mirar el cielo. Mis hermanos, tú y yo hoy somos uno de estos granos de arena. Tú y yo hoy somos una de esas estrellas. Porque tú y yo hoy creemos en el verdadero Hijo que humanamente descendió de Abraham, Jesucristo, quien trae salvación y vida eterna para quienes confían en Él. Versículo 17. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Viene Dios a darle esta promesa maravillosa a Abraham, ahora que Abraham está obedeciendo completamente. Pero pregunta, ¿por qué Abraham empezó a obedecer completamente? ¿Porque Abraham era muy bueno? ¿Porque Abraham era muy obediente? Porque Abraham entendía, y desde, mejor dicho, es que desde el momento en el que Dios le dijo a la derecha, él se fue a la derecha, y después Dios le dijo a la izquierda y se fue a la izquierda, y después Dios le dijo sube y él subió. No, esto nos recuerda que esto es lo que sucede cuando Dios nos toma en sus manos. Yo no sé cuántos se identifican con Abraham, yo tengo que decirlo, obviamente. Yo me parezco mucho a Abraham en ese sentido. Una vez más, a veces hay ciertas cosas que a uno le resultan como fáciles obedecer. A veces Dios le da a uno ciertas verdades de la palabra para obedecer, que uno dice, hombre, esto está muy fácil, hombre, esto es pan comido, y uno obedece, pero hay otras áreas, otras circunstancias, hay otros, digámoslo así, otras ordenanzas de Dios, otra guía de Dios que nos resulta tan compleja, o no sé si a ustedes no les pasa. Cosas que uno dice, venga, pero es que, venga, pero ¿por qué si esto? Vea, la palabra de Dios dice que esto es malo, por poner un ejemplo, cualquier cosa, esto es malo. Yo desde que me di cuenta que eso era malo, yo lo dejé. Eso fue, mejor dicho, en el instante. Pero también dice que esto y esto sí como que me cuesta, como que todavía me llama la atención. Vea, yo sé que esto está mal y no, mejor dicho, hubo un día en el que yo me acosté y cuando me levanté, no más, nunca más. Pero esto también está mal, pero uy, esto sí como que me cuesta. Hay palabras que Dios trae a nuestras vidas, obviamente desde su palabra escrita, es decir, verdades que las recibimos con tanto gozo, alegría y con tanta disposición. Hay otras como que parece que nos resultan tan complejas. Mis hermanos, pero hay una verdad, si Dios nos ha tomado en sus manos, Él nos va a guiar por el mejor camino. Y a veces tiene que traer este tipo de situaciones. Dios nos dice, mira, es que esto no te conviene, esto no es lo mejor. Gracias a Dios hemos entendido el evangelio y entonces ahora ya Dios no nos dice, y si no dejas de hacer eso te mando al infierno. No, 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 Dios ya no nos va a mandar al infierno porque Cristo ya pagó por nosotros. Pero ¿qué tendrá que permitir Dios para que entendamos que obedecerlo es lo mejor, es lo correcto? Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Versículo 18 es interesante. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. ¿En serio? ¿Sí leímos bien? ¿Qué hizo? Se estableció. Una vez más, y yo, bueno, no sé si esto sea contraproducente, pero es que mis hermanos, de esto va a ir el resto del libro. Un hombre imperfecto. Recordemos que la idea era que recorriera toda la tierra. Bueno, y tú me dices, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, acompáñanos en las siguientes enseñanzas. Dios va a tener que seguir trabajando con este hombre, aunque el robledo de Manre va a ser un lugar muy especial. Va a ser en ese robledo donde Dios le va a anunciar que finalmente Sarai tendrá un hijo. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios?
Es casi como lo que la Biblia nos enseña de principio a fin, que nosotros los seres humanos somos tan imperfectos. Sí, mis hermanos. Yo no sé, esto suena tragicómico, ¿no? Yo lo leo y a mí me da como risa. Pues, en serio, no lo entiende. No entiende que no se debe establecer. Me da como risa, pero también me da como tristeza. ¿Y por qué me identifico? Una vez es porque es como tan terco. Porque Dios nos dice una cosa y una vez más, ¿cuántas cosas ha hecho ya Dios? Y notemos, solo llevamos 2 capítulos de esta historia de Abraham y nos falta el resto, mis hermanos. Y este va a ser el sine qua non, es decir, esto es lo que se va a repetir una y otra vez con Abraham, con Isaac, con Jacob, que eventualmente será Israel, con los 12 hijos de Jacob. Mis hermanos, es la realidad. Pero a la vez esto es maravilloso. ¿Por qué? Nuevamente, no justificando ningún error, no justificando ninguna falla. Pero si Dios nos abandonara a la primera, si Dios se separara de nosotros por cada vez que le fallamos, yo no sé de ti, pero de mí si hubiese separado 1 millón de veces y no es más. Como dice una canción, 1000 veces te he fallado y yo creo que a veces más de 1000. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nuevamente Dios nos habla, nos guía, nos dice, mira, mira, no lo hagas así? O mira, esto es lo que debes hacer. Es que yo soy tu padre, es que tú eres mi hijo, es que tú sabes lo que es correcto. Y a veces nosotros como que listo, Dios, dale. Pero después nos parecemos a veces a Abraham en esto, ¿cierto? Mis hermanos, como dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Esta traducción dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, aunque ahí sí me gusta más como lo dice Reina Valera porque utiliza muy bien el idioma original. Estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero cuando Pablo en Romanos dice esto, no lo dice para condenarnos, nos lo dice para algo muy glorioso, que de eso va todo el libro de Romanos, pero creo que en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18 lo recoge de mejor manera, más conciso. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿A qué se refiere? No que seamos perfectos. A veces se ha confundido eso. Ay, no, es que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces una persona que está en Cristo, mejor dicho, es 100% diferente a la persona que era antes. Y si yo no sé ustedes, pero en mi vida no pasa. Y llevo ya hartos años de haber creído en Cristo y todavía hay muchas cosas que siguen siendo en ocasiones muy parecidas hasta el primer día en que creí en Cristo. Todavía hay mucho que cambiar en este Alex. Claro que sí, pero ¿a qué se refiere? Porque es una nueva vida, porque es un nuevo comienzo donde Dios nos ha tomado en sus manos y donde no nos va a abandonar. Versículo 18, y todo esto es un regalo de Dios. Esto no es un esfuerzo humano. Porque a pesar de lo que somos, ahora Dios nos ha tomado en sus manos. Lo mismo que está pasando con Abraham. Sí, notemos, el que es conocido como el padre de la fe, o para ser más precisos, el padre de los que tienen fe. Una promesa que se le dio a ese hombre que hasta nos cobija hoy a nosotros, ser parte del pueblo verdadero de Dios. Tú y yo somos el verdadero Israel. Tú y yo somos los verdaderos herederos de la promesa. Tú y yo somos hijos de Dios. Y saben una cosa, mis hermanos, pero esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Es por Cristo que, aunque todavía humanamente hablando vemos tantos errores y fallas, nos parecemos más a Abraham que a Cristo a lo mejor. Pero saben una cosa, pero hoy en Cristo Dios nos ha traído de vuelta a sí mismo por medio de lo que su Hijo hizo en esa cruz, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Saben cuál es el punto? Pablo aquí lo que está diciendo es, sí, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos nos hemos separado de Dios, pero ¿saben qué hizo Dios? Envió a su Hijo para tomarnos en sus manos y nunca más soltarnos. Ese es el ministerio de la reconciliación. Cuando una persona está en Cristo, Dios no lo va a abandonar. De hecho, cuando una persona está en Cristo, mis hermanos, podemos estar seguros. Yo no sé para ti, pero para mí, honestamente, esta es una de las verdades que más seguridad me dan a mí en Dios. Miren, mis hermanos, nuevamente, yo espero que esto se pueda entender correctamente. Yo no quiero fallar y no quisiera fallar. Yo no quisiera cometer jamás ningún error. Yo no quisiera pecar. Yo no quisiera caer. Que Dios me guarde de esas cosas. ¿Por qué lo estoy diciendo, mis hermanos? Porque uno a veces es tan necio que hasta su propio pecado, su propia rebeldía lo podría llevar a perder tantas cosas. Que Dios me guarde nuevamente, pero hombres de Dios han perdido su familia, hombres de Dios han perdido su ministerio, hombres de Dios han perdido todo en esta vida, pero si son hombres de Dios, no se han perdido,
Porque cuando Dios toma a una persona en sus manos, Dios no la abandona. Y si Él nos tiene que corregir, nos va a corregir. Si Él tiene que traer los problemas y dificultades, Él lo va a hacer, porque con lo que Dios está comprometido es con que nosotros podamos entender que Él nunca nos abandona y que lo que Él quiere para nuestras vidas no es llenarnos los bolsillos de dinero, sino que confiemos en Él y que lo que Él dice que es mejor para nosotros es lo que realmente nosotros debemos aceptar con gusto. La Biblia aquí dice que es ser una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando Dios toma a una persona en sus manos y todavía hay algo del viejo hombre, Él se encarga de matar ese viejo hombre. Si todavía queda algo de ese pecado y de eso que no podemos arrancar, podemos estar seguros, Él lo va a arrancar. Y si lo tiene que hacer a través de la dificultad, lo hará, pero Dios no nos va a abandonar. Por eso, mis hermanos, ¿qué dice Efesios capítulo 5, versículo 10? Estábamos estudiando este versículo el lunes, pero he querido traerlo. Para aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo, por su gracia, dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Tú y yo somos llamados a averiguar, a saber, a entender correctamente, a usar nuestra mente y corazón. ¿Saben, mis hermanos, por qué? No porque si yo no hago lo que le agrada al Señor, Él me va a mandar al infierno, Él ya pagó por mis pecados. Sino porque saben una cosa, mis hermanos, no podemos ser necios. Aún tú, yo y yo, hoy siendo hijos de Dios, si vamos en contra de Dios, sufriremos las consecuencias de nuestras malas acciones, aunque Él nunca nos abandonará. Pero Él nos llama con amor, con ternura, con misericordia y nos dice, averigua lo que agrada a Dios. Dios nos dice esto por medio de su palabra. Es más, con este versículo cierro, un versículo muy famoso, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Espero que esto es lo que esté haciendo la palabra de Dios en esta hora, mostrándonos que tenemos una y mil historias en la palabra en las que podemos entender que, mis hermanos, si tú y yo nos moldeamos al mundo, si tú y yo a veces pensamos que lo que Dios dice, ay, es que no sé, me parece raro, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera? Dios sabe por qué. Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Pero es que hay un mundo que me dice que esto es lo mejor, o todo mundo me dice, pero a veces uno quiere hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa? Por ahí el que dice que es aguafiestas, que, ay, vea, el evangélico. Mis hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que mejor Dios nos cambie la mente y nos transforme la mente para que podamos pensar lo que Él quiere que pensemos, para que podamos actuar como Él quiere que actuemos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. En estos días estábamos hablando puntualmente de esta parte, la cual es buena. ¿Por qué la palabra de Dios está diciendo esto? Porque uno muchas veces no se da cuenta de que aunque en ocasiones, en apariencia, la voluntad de Dios no parece buena, porque estamos rodeados de un mundo que nos dice, esto es bueno, uy, esto sí es bueno, esto sí es vida para ellos que están en muerte. Pero cuando una persona tiene la vida de Cristo, eso que le dijeron que era vida, sabe amargo, sabe mal, no se disfruta realmente. Es que ellos sí lo disfrutan, ¿por qué? Porque están muertos, porque ellos no tienen la vida de Dios en su corazón, ellos no tienen a Cristo. Mira, esto es bueno, uy, esto es delicioso, no, esta es la mejor vida. Tengamos cuidado, mis hermanos, esto es muy importante. Perdónenme, me detengo solo un segundito antes de cerrar. Tengamos cuidado, hay gente allá que parece que sí disfruta, que parece que sí es feliz en su pecado y su maldad. Y yo no sé, pero es verdad, cuando uno no tenía a Cristo, uno se disfrutaba la maldad, disfrutaba el pecado, se deleitaba, se gozaba. Como se dice vulgarmente en nuestro idioma coloquial, estaba en su salsa. Después de Cristo ya no es así. Y a veces parece que el pecado nos quiere engañar. Esto es bueno, esto es agradable, no, está la vida perfecta. No, mis hermanos, la voluntad de Dios para nosotros es lo que la Biblia dice que es bueno, agradable y perfecto. Pero ¿por qué lo está diciendo aquí la palabra de Dios? Porque es una lucha que tenemos entre un mundo que nos dice, mira, esto es bueno, y Dios que nos dice, no, 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 lo bueno es esto. Ah, pero el mundo que te dice, ay no, qué agua fiesta, ay no, perdón la expresión, qué boleta, ay no, qué tontos. ¿Sabemos tú y yo lo que Dios dice que es bueno? Pero ¿acaso a veces parece que nos resulta como complicado? Que no nos pase lo de Abraham. Y bueno, y si nos pasa, pues tendríamos que aprenderlo, como se dice vulgarmente, a la mala. Pero mis hermanos, la Biblia dice, dejemos que Dios sea el que cambie nuestra mente para que podamos entender que cuando Dios dice que algo es bueno, es realmente bueno. Cuando Dios nos dice, mira, es que esto es agradable, pero es que el mundo dice que lo agradable es lo contrario. No, esto es lo agradable. Esta es la vida perfecta.
hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque tú y yo estábamos separados de Dios, Dios vino a nuestro encuentro y nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Básicamente lo que ha mostrado el libro de Génesis al principio es que el hombre se ha separado de Dios. Por eso el título que le puse a la enseñanza es separación en el principio. El hombre se ha separado de Dios. ¿De qué manera? ¿Cuál es la separación más grande entre el hombre y Dios? Que el hombre quiere las bondades, quiere los beneficios de Dios, pero no quiere que Dios le diga lo que debe hacer. Pero mis hermanos, Dios nos ha traído de vuelta a sí mismo. Dios le dijo a Abraham, sepárate de tu sobrino. Directamente se lo dijo. ¿Y qué hizo Abraham? No quería. ¿Qué hizo Dios? Ok, entonces esperemos que lleguen los problemas. Finalmente Dios llevó a esa persona que entendiera que lo que Dios le decía era lo correcto. Y finalmente Abraham se separó de su sobrino. Y podemos decirlo de cierta manera para estar más cerca de Dios, para tener esa relación más estrecha con Dios. El Hijo de Dios se separó de su gloria eterna y vino a este mundo para llevarnos de vuelta a Dios. Así que yo quisiera que termináramos diciéndole a nuestro Dios, pidiéndole en oración, mis hermanos, que nos dé la gracia de poder entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que hoy nosotros podemos tener la seguridad de que Cristo vino para cambiar las cosas. Cristo vino para traernos de vuelta a Dios, para que entre Dios y nosotros ya no haya separación. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros seguimos ligados a cosas que nos dicen desobedece a Dios o no hagas las cosas como Dios dice. Pues pidámosle a Dios que cambie eso también y que nos ayude siempre a aceptar su voluntad y verla como buena, agradable y perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, tú mejor que nadie nos conoces. Tú sabes que como Abraham somos seres humanos de carne y hueso. Tú conoces nuestro corazón. Como lo diría un día un apóstol tuyo, Cristo Jesús, cuando este hombre había cometido un error terrible, de hecho, en 3 veces te había negado, pero luego tú te acercaste a él y le dijiste, Pedro, ¿me amas? Este hombre dijo, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes cuánto te amamos, tú sabes cuánto creemos en ti, tú conoces cuál es nuestro nivel de fe, tú conoces cuál es nuestro nivel de obediencia. Gracias por enseñarnos que tú nunca te alejas ahora de nosotros, que tú no nos abandonas, que tú ya pagaste la deuda, que tu obra ha sido consumada, que en ti somos nuevas criaturas, todo ha quedado en el pasado, esa vieja vida, esa antigua vida quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque tú ya pagaste toda la deuda, pero también hay una realidad. Todavía no somos perfectos. Seguramente nuestra fe no está al 100%. A lo mejor no sea nuestra obediencia la que no esté al 100%. Quizá todavía estemos pensando que lo que el mundo nos ofrece es bueno, es agradable. Pero ayúdanos, transforma, cambia nuestra mente. Ayúdanos a entender que lo que tú dices es mejor. Que lo que tú dices sí es perfecto. Que lo que tú dices en tu palabra que debemos hacer para honra y gloria de tu nombre es realmente agradable. Ayúdanos a tener los ojos de Cristo para poder ser como fue tu Hijo en esta tierra, quien un día dijo, Padre, hacer tu voluntad me ha agradado, aun cuando esa voluntad lo llevó hasta la cruz. Que nosotros podamos entender que tus planes son mejores, que tus planes son perfectos, que tus caminos son más altos, más grandes que los nuestros. Aunque sabemos que si fuéramos necios, tú no nos vas a abandonar, pero Padre, que ni siquiera tengamos que sufrir las consecuencias o darnos cuenta de que lo que tú nos dices es lo mejor a través quizá de las malas experiencias. Pero Padre Celestial, gracias por nunca abandonarnos. Gracias porque aunque estábamos separados, tú nos trajiste de vuelta a ti mismo por medio de Cristo, tu amado Hijo, y ya has prometido jamás abandonarnos. Pero ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos a aceptar tu voluntad para nuestras vidas y a caminar en obediencia y santidad, en la fortaleza de tu Espíritu. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.